Buenas tardes a todos y a todas. Una calurosa bienvenida y un agradecimiento especial que una vez más hayáis aceptado esta invitación que nos hace la Asociación ISPAL. La verdad es que nunca defraudan en esta expectativa que siempre generan, que lo saben hacer muy bien antes de una jornada, y prueba de ello es que convocatoria tras convocatoria, pues prácticamente se llena este teatro. Al cartel que tenemos hoy, que pinta bastante bien, creo yo, a Julio, a José Antonio y a Óscar, pues darles las gracias porque hayan querido presentar sus obras hoy aquí, y como algunos ya os conocemos de sobra, seguro que vamos a disfrutar como siempre, de vuestras disertaciones. Para nosotros colaborar con una asociación como ISPAL, pues es un compromiso y una obligación, diría yo, ¿no? Porque es otra forma de ver y de presentar la cultura, ¿no? Y para nosotros, como bien sabéis, la cultura no es que sea una de las cuestiones importantes, sino creemos que es el pilar de todo lo que hacemos, ¿no? Si no es por la cultura, ¿para qué hacemos tantas y tantas cosas, ¿no? Si al final no es lo que tiene que definirnos como sociedad. Nada, yo creo que Jesús quiere contar a los ponentes, creo que tiene una sorpresa para que esta tarde os vayáis con un buen sabor de boca de aquí, y quiero que lo cuente él. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Dar la bienvenida al teatro, al pueblo, a nuestro centro cultural, y muchas gracias a Julio, a Óscar y a José Antonio por estar aquí con nosotros. Yo le voy a poner la pizca dulce. Le vamos a regalar a nuestro escritor, que viene a presentar los libros, nuestros típicos dulces del convento de las dominicas, de aquí de Bormujos, que seguro que os va a encantar. Os deseo que paséis una agradable velada, que nos vemos para las próximas jornadas, que si Dios quiere será dentro muy poco, en febrero, y lo anunciaremos y ya empezaremos con el movimiento. Muchas gracias y disfruten. Bueno, pues empezamos. El pasado mes de marzo, y dentro de nuestra cuarta jornada, se habló por primera vez del fenómeno OVNI de la mano de José Antonio Caravaca y su teoría de la distorsión. Seguramente fuimos muchos los que nos quedamos con ganas de más. Por eso hoy, y coincidiendo con la presentación de su último trabajo, vuelve a estar con nosotros. Escritor, investigador y reportero, este gaditano colabora en numerosas revistas donde ha publicado más de 1000 artículos sobre OVNI, criptozoología, arqueología y muchos otros temas. Revistas como Enigma, Año Cero, Más Allá y El Ojo Crítico. También colabora en otros medios de comunicación internacionales. José Antonio Caravaca lleva publicado 8 libros, 7 de ellos dedicados al tema OVNI. Precisamente el último, En la mente de los OVNIs, publicado por la editorial Guante Blanco, es el que viene a hablarnos hoy. Y ya os dejo con José Antonio Caravaca. Os pido un fuerte aplauso para él. Muchas gracias por esta presentación. Antes de nada, agradecer al Ayuntamiento de Bormujos, a la Concejalía de Cultura del PSOE por apostar por la cultura, por la ocultura, que es los temas que vamos a tratar hoy día, y es siempre importante, como ha dicho el alcalde, que la cultura esté presente en nuestra vida, y en ocasiones estos temas pues han sido relegados un poco así como si no tuvieran importancia, pero poco a poco se está viendo la importancia que están teniendo
y sobre todo también agradecer a la Asociación ISPAL que hayan tenido el valor de invitarme por segunda vez. A ver si yo toco aquí bien y no. Ahora, a ver, no. Un segundo, que yo me llevo con la informática como tirando mal. Bueno, os puedo asegurar que soy mejor investigador que informático. Bien, vamos a tratar de un tema que durante mucho tiempo ha sido objeto de infinitas tertulias y debates, que quizás últimamente pues parecía que era un asunto que estaba olvidado, que estaba como relegado o que pertenecía quizás a otro tiempo, pero muchos de vosotros habéis visto que de un tiempo a esta parte vuelve a hablarse de platillos volantes y de ovnis, que el Pentágono, el Departamento de Defensa estadounidense, sigue invirtiendo dinero en la investigación de este misterioso enigma que desde 1947 continúa sin ofrecer ningún tipo de respuesta. Y en mi libro yo lo que he intentado sobre todo es plantear una serie de preguntas que nos puedan llevar a tener otro enfoque, otra visión sobre este tipo de manifestaciones, de fenómenos que nos han acompañado. Y hay una cosa que tenemos que tener clara, y es que dentro de la casuística de la literatura ufológica que se ha recopilado desde hace ya más de 70 años, hay una clara diferencia entre lo que los investigadores denominan la parte física del fenómeno, que lo veis representado ahí como las huellas, las quemaduras, la detección en radar, la fotografía, pero unido a esto ha habido otra parte que yo creo que ha sido la que ha decantado la balanza para que no sepamos muy bien a ciencia exacta qué puede haber detrás de este tipo de avistamiento, y es la parte paranormal, que por ejemplo que un testigo ovni que ha visto un platillo volante que se supone que es una nave, extraterrestre que ha cruzado el cosmos, esas distancias que actualmente para nuestra ciencia son imposibles, pues imaginaros que una persona que ha estado frente a una nave, por la noche, al día siguiente, sufre un fenómeno de poltergeist en su casa o ve un fantasma. ¿Qué relación puede tener ambos fenómenos? Claro, desde el punto de vista de la ufología clásica, ninguna. Porque imaginaros que un astronauta de la NASA viaja a un planeta lejano y lo ve ese hipotético habitante. Pues no creo que sufriera después ningún brote ni de telepatía, ni de alteraciones espaciotemporales, pero eso, sin embargo, sí ocurre con la gente que tiene encuentros a corta distancia con el fenómeno ovni. La ufología clásica, la de toda la vida, la de las tuercas y tornillos, defienden básicamente lo que estáis viendo ahí, que los extraterrestres... voy a poner las gafas, que veo menos... que los extraterrestres han llegado a la Tierra en los platillos volantes que están descendiendo para aquí. Entonces, te venden una idea más o menos como la que estáis viendo en esta imagen. Una tripulación de científicos, de turistas, de vete tú a saber qué, pero que van de un lugar a otro mostrándose a los testigos. Pero esto ha resultado un intento muy fallido de interpretar los diferentes sucesos que se han registrado en el mundo. ¿Y por qué os cuento esto? Porque aquí podéis ver una muestra de algunos de los más de 1000 tipos diferentes de ovnis que se han visto en alguna parte del planeta en algún momento desde 1947 hasta la actualidad. Ya aquí se rompe un poco el esquema que tenemos todo en mente, o que teníamos todo en mente en aquella fecha, de que pudiéramos estar enfrente de un único fenómeno, de algo provocado por la visita de esa
hipotética civilización, y con los ocupantes, con los pilotos de estas naves, pues ocurre un tanto de lo mismo. Es como si hubiera un tripulante por cada uno de los testigos que denuncian que han estado frente a estos objetos. Aquí sale el amigo Juanjo Benítez, gran amigo de Julio Marbizón y que han investigado el tema OVNI durante años. Y fijaros, siendo Benítez probablemente uno de los ufólogos de campo que más sucesos ha recopilado a lo largo y ancho del planeta, pues llega a la conclusión de que hay más de 2000 tipos diferentes de seres, y no hay, evidentemente, desde su perspectiva, una sola civilización visitándonos, sino miles. Claro, si ya cuesta convencer a la comunidad científica, a la ciencia, de que los extraterrestres están aquí, pues imaginaros convencerlos de que han llegado miles. Pero fijaros cómo también, aun siendo defensor de la hipótesis extraterrestre, añade un elemento totalmente desconcertante, incluso hasta cierto punto aterrador, y es que dicen que los ovnis son recogedores de almas. Fijaros hasta qué punto llega la extrema complejidad del fenómeno ovni para que investigadores clásicos hayan tenido que incluir esos ciertos aspectos que yo señalaba al principio de toda la suerte de fenomenología paranormal que aglutinan este tipo de eventos. Y aquí tenéis otro ejemplo. Estas son solo algunas de las más de 300 hipótesis que se han ofrecido para intentar explicar qué hay detrás del fenómeno ovni. Y esto es un indicativo de que aquí hay algo que se nos escapa, porque si la ufología de las tuercas y tornillos, la del 47, estaba segura de que esas naves que veía la gente se trataba de artefactos de origen extraterrestre, pues no creo que hicieran falta plantearse tantísimas preguntas, porque aunque estamos ante un fenómeno global que se puede registrar prácticamente en cualquier punto de nuestra geografía, pero por otro lado no estamos seguros de que sea totalmente uniforme. Fijaros en los casos. Juan González Santos, el 12 de marzo de 1981, mientras circulaba con su camioneta, tiene un encuentro, lo voy a contar así muy rápido, pues tiene un encuentro con este objeto, con sus ocupantes, y tiene una interacción y tal. A ver, este es el lugar donde tiene lugar el encuentro, en Algeciras, en la carretera nacional 340 que va y que une Algeciras con Tarifa, y se encuentra con esos seres. Años antes, en la década de los 60, el doctor Juan José Rivera, conduciendo por este carril, tiene un encuentro con una extraña criatura que no se asemeja para nada a los humanoides que ve Juan González Santos. Él los describe como una especie de mono que va dando saltos. Juan González Santos habla de tripulantes de apariencia humana que podían haber pasado por uno de nosotros, bueno, menos por mí, yo soy un poco raro, incluso para el... Bueno, vamos a dejarlo ahí. Y la nave que ve Rivera tampoco tiene nada en común con lo que años después vio el propio Juan González Santos. Y fijaros, y estamos hablando de Algeciras, que no es un sitio muy amplio, pero tenemos encuentros, aterrizajes que no coinciden
en lo básico, ni en la forma de la nave, ni en la de los tripulantes. En Antequera, el hermano de esta mujer, a principios de la década de los 50, tiene un encuentro con un objeto en forma de huevo metálico y con unos pequeños seres que están como recogiendo muestras del terreno. Como vemos, estamos analizando una casuística que no parece tener mucho en común, más allá, y esto es muy interesante para nuestro estudio, más allá de que ven una nave y ven unos seres, pero ninguno ve una misma tripulación, sino que parece que para cada evento hay un tipo de nave y unos tipos de extraterrestres. Esto es lo que ve el joven Paco, el hombre que salía en la fotografía anterior, en Cabra, en Córdoba, en el año 75, y si cruzamos el charco, pocos años después, otro niño. Os estoy contando todo esto porque después voy a intentar hacer una lectura o una reinterpretación de cómo yo veo este tipo de sucesos. Pues bien, Juan Óscar Pérez, resumiéndolo mucho, no como en el libro, que me extiendo bastante, si alguien tiene una mesa muy coja, ese libro le va a venir estupendo. Ahora, no digo lo mismo de las estanterías. Si las estanterías están puestas con de esos de que no hace falta taladro, eso no vale, ¿eh? Bueno, esto no, que está mi editor por ahí, después me dice que estoy siempre cogiendo moscas. Juan Óscar Pérez ve, y bueno, no hace falta ni que dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, bueno, y en mi caso todavía más porque, sí, estáis viendo que nada coincide. La idea básica, el ideograma sí coincide. Algo que parece extraterrestre, algo que parece una nave espacial, algo que parece un ocupante, un piloto, un visitante, está en la experiencia, pero después todos estos elementos van rotando. La imagen, insisto, es clara. Muchos dicen que diáfana, incluso tan abrumadoramente nítida, que qué otra cosa puede ser que una nave tripulada por seres extraterrestres. Dicen que hay un axioma, que no sé qué grado de cientificismo tendrá, que dice que cuando se ve un pájaro que camina como un pato, nada como un pato, grazna como un pato, si te lo come y sabe como un pato, bueno, esto no lo digo porque hay gente que tiene patos de mascota, y yo soy animalista, esto es una cosa ahí que yo inserto ahí, bueno, la verdad. Yo es que muchas veces pienso y no me di cuenta que lo estoy hablando en voz alta, y hoy día es muy peligroso esto. Por eso me tenía que haber dedicado quizás al club de la comedia y no a esto, que no creo que hubiera tenido mucho más éxito que... Bueno, ¿ves? Es un ejemplo de que es verdad, hablo y estoy en público, y estoy en una conferencia, pido perdón por esto. Y bien, ¿qué diría esto? Pues dice, cuando yo veo una cosa que vuela por el cielo, parece una nave espacial y bajan unos tripulantes, a mí me da igual todos los demás condicionantes. ¿Qué otra cosa puede ser? Claro, los ufólogos van detrás de la zanahoria, pensando que la hipótesis extraterrestre es la única que puede explicar este tipo de avistamiento. Pero, como no ocurre con el axioma del pato, en ufología, si ves algo muy claro, seguramente no será lo que aparente en esa percepción, porque tenemos esa dicotomía, es como un Mr. Jekyll y Mr. Hyde, dos personalidades en una misma, y es que los avistamientos lejanos suelen tener una consistencia que no tienen los encuentros cercanos. Cuando la gente ve los ovnis, los platillos volantes a cierta distancia, se mantienen, y con cierta dificultad,
pero se mantienen en cierto rango de extrañeza, pero que no desentona con la hipótesis extraterrestre. Pero cuando tenemos el fenómeno cara a cara, face to face, ¿ves? Aquí hay hasta inglés, ¿eh? Hay dominio. Ya aquí la cosa se complica, hay tanta extrañeza que resulta difícil, aun sabiendo que lo que nos están contando los testigos es cierto y real, pero ya nos cuesta entender que la hipótesis extraterrestre pueda, o al menos la hipótesis extraterrestre convencional, la de la tripulación de Star Trek, resolver este enigma. Y muchos me preguntarían, bueno, ¿y qué pasaría si mañana aterrizara una nave en mitad de Central Park o en la Casa Blanca y todo el mundo pudiera verificar la existencia de vida extraterrestre? Pues que esto no podría explicar la casuística. Fijaros, la hipótesis extraterrestre sería el helicóptero y la casuística que tenemos es el King Kong. ¿Podría explicar que un extraterrestre mañana le diera la mano a Biden sin que Biden tropezara desde la puerta del edificio de la Casa Blanca hasta el jardín, que son 50 metros? Bueno, el hombre hace lo que puede. Mejor que el Donald Trump, porque es capaz de sacar al extraterrestre la pistola allí y fulminarlo. Pero bueno, no es motivo. Lo que yo quiero que entendáis, que una cosa es la posible, que yo no lo discuto ni lo pongo en duda, de la posible existencia de vida extraterrestre, pero otra cosa es lo que los investigadores, los estudiosos, llevamos muchas décadas investigando y que parece tener una explicación mucho más difícil de asimilar que la simpleza de la teoría extraterrestre. Entonces, podríamos afirmar, puedo afirmar que estamos siendo visitados por cientos de civilizaciones diferentes. Por cierto, mi libro se vende en Las Vegas, ¿eh? No confundir, porque muchas veces me esperan fuera de los teatros y de los auditorios con cajas de tomate y otro tipo de hortalizas. No confundir esto con que estoy diciendo que el fenómeno ovni es falso. No, estoy diciendo que la hipótesis extraterrestre no coincide con todos los datos que tenemos a nuestra disposición, que podemos incluso hacer un entierro de esta idea para intentar explicar el fenómeno. Y claro, entonces vosotros diréis, bueno, entonces si no son extraterrestres, ¿qué opciones nos quedan? Ya digo, yo descarto las alucinaciones, los trastornos mentales, los engaños, que haberlos, haylos, pero que no pueden justificar toda esta casuística que se ha reunido, y por eso se han también propuesto otro tipo de ideas sobre las que también estoy trabajando para un próximo libro, porque me han quedado muchas cosas que contar y que meter en ese libro, pero la amenaza de mi editor de que parara, pues ya me dijo, bueno, hasta aquí hemos llegado, vamos a poner el punto y seguido, no punto y final. Entonces, podríamos hablar de seres de otras dimensiones, viajeros en el tiempo, intraterrestres, antiguos astronautas, pero realmente este tipo de respuestas no nos dicen qué puede ser el fenómeno ovni, porque prácticamente, y aquí también hay un símil muy manido y muy utilizado, que es el mismo perro pero con distinto collar. Que vengan del futuro no explica que una persona, después de un encuentro ovni, tenga un encuentro con su difunto padre, que tenga un poltergeist en su domicilio, que desarrolle la telepatía, la clarividencia, que tenga otro tipo de avistamientos de extrañas criaturas, ese efecto de distorsión temporal. Hay una serie de elementos
que no se pueden explicar sencillamente aportando otro tipo de origen. Y por eso la ufología es una cosa parecida a esta. Es una lucha, un debate eterno, donde no se cuestiona el cuerpo que fundamenta todo nuestro estudio y todas nuestras investigaciones, que es los miles de avistamientos que están señalando sobre, o que evidencian, mejor dicho, la existencia irrefutable de un fenómeno real, pero que, como digo, quizás para el lector o seguidor no instruido, pues parece que no hay otra solución que la hipótesis extraterrestre. Hasta el momento, la ufología clásica lo que ha intentado es demostrar que son vehículos extraterrestres, porque compran la imagen que traslada las visiones de este tipo de objetos, y quieren saber de dónde vienen, qué quieren, si vienen aquí en son de paz o vienen aquí a dar por saco. Ya bastante por saco damos nosotros para que venga gente de fuera a dar por saco, sino que le pregunten al amigo Putin. ¿Quién sería el hijo de Putin? Bueno, por ejemplo, quieren conocer la fuente de propulsión. No saben qué origina el fenómeno, pero hay amplios debates para conocer su fuente de propulsión. Fíjate qué cosa más anticientífica. Se han hecho estudios para saber las leyes horarias, si aterrizan de noche, si aterrizan de día, leyes geográficas, si prefieren zonas pobladas o despobladas y tal. Se han hecho tipologías de alienígenas. Estadísticas de todo tipo, pero estadísticas como las que cualquiera de nosotros aplicaríamos para los fenómenos. Por cierto, ahora veo yo la estadística y pone Cuco. Me imagino que será el nombre del grupo o algo, porque Cuco, no sé. Pues bien, estas son el tipo de estadísticas que se hacen. Y claro, esto es un total revolutum. ¿Por qué? Porque desde el 47 hasta ahora nadie ha podido ofrecer una explicación realmente aproximada a lo que se ha ido recopilando sobre el fenómeno OVNI. Por eso había que elevar otra suerte de investigación, y ya desde los años 70 ha habido un gran número de estudiosos que han señalado que hay una serie de elementos, de factores incrustados dentro de la casuística que podrían ser realmente las claves que nos llevasen a descubrir o transitar un terreno o un sendero paralelo al de la hipótesis extraterrestre, porque tenemos que tener una cosa clara. Nadie, ni el Trump, ni nadie, tiene en su poder ni la nave ni el cuerpo, porque si no, aquí ni debate, ni libros tochazos como el que yo hago, ni nada. Todos al paro. Tenemos la nave, tenemos el extraterrestre, ¿qué debate más puede haber? Como no tenemos eso, lo único que podemos hacer los estudiosos es analizar al testimonio. Entonces, la mayoría de los ufólogos pretenden llegar al destino, a la hipótesis que te diga quiénes son, cuando todavía no han podido diseccionar, desmontar el caso, el testimonio, para ver si ahí hay alguna clave, alguna pieza que nos indique si podemos salir de este entuerto. No a dónde va el coche. Yo primero quiero saber el coche que lo conforma. Y cuando tengamos claro cómo se ha fabricado el coche, entonces vamos a tirarnos a la piscina, que espero que haya agua. Pues yo tengo un familiar que se tiró en una piscina y no tenía agua. Le pusieron, yo espero que este vídeo no lo vea nadie de mi familia, y le pusieron la momia, los cayolaron al pobre. Por eso digo que hay que tener mucho cuidado a la hora de tirarse a la piscina. Y perdón por estas anécdotas que cuelo. Entonces, realmente, donde podemos tener más información del fenómeno OVNI son los encuentros cercanos, en la proximidad, en la cercanía, en ese face to face. ¿Por qué? Porque el que ha visto un platillo a 500 metros, sí, puede dar su testimonio, su relato, pero esto no nos va a dar ningún tipo de evidencia.
Y os voy a decir rápidamente algunas conclusiones, no ideas mías surgidas de este cerebro o de lo que yo tenga aquí dentro. Por ejemplo, el fenómeno es cambiante. Ya habéis visto unas cosas ahí, que eso es meridianamente claro. Lo que se ve en Sevilla, lo que se ve en Huelva, lo que se ve en Cádiz, lo que se ve en Wisconsin o lo que se ve en un pueblo de Francia, en Toulouse, no tiene nada que ver con lo que se registra. O sea, que cada uno ve el fenómeno de una parte. Y otro dato muy interesante es que el fenómeno, las manifestaciones de los platillos volantes y sus ocupantes tienen componentes socioculturales. Claro, cuando yo digo socioculturales, los de los tomates y las hortalizas ya la van sacando. Dice que va a decir no, vamos, tranquilo, guardadlas todavía, que podéis hacer un pisto, podéis hacer algo mejor que tirármelo. Los elementos socioculturales dicen que los alienígenas son antropomorfos, tienen cabeza, tronco, brazos y manos. Claro, todos diréis, bueno, ¿y qué van a tener? Pues precisamente esa es la pregunta, ¿qué van a tener? Porque son entes biológicos o de la constitución que sea, que son alienígenas, criados por su padre y por su madre, y podrían tener una composición diferente a la nuestra, pero la mayoría de los extraterrestres, cabeza, tronco, piernas y brazos, pero claro, con sus particularidades, y tienen escafandras, tienen pistolas de rayos, tienen botas, tienen... Fijaros aquí el encuentro, no sé si es más extraño ya, el coche de la época o el objeto. Fijaros qué tipo de nave, que parece una señal de tráfico. Fijaros, esto es de un caso de Valladolid. Los componentes socioculturales, botones dentro de la nave, una lucecita en lo alto, como en las películas. Este es uno de mis favoritos. Este te lo encuentras tú de noche y te acuerdas de mí y de todo el mundo. Lo voy a dejar un rato porque tiene mala cara el hombre. Fijaros, estos son publicaciones de ciencia ficción de antes del nacimiento de la ufología. No quiero decir que estemos ante un fenómeno sociológico ni nada por el estilo, pero fijaros cómo los encuentros ovni, y ahora vaya a ver un encuentro ovni. ¿Veis diferencia entre el dibujo de la ciencia ficción y esto? Entonces, lo que sea que se nos manifiesta está utilizando unos códigos que los coges de algún lado, que sabe que nosotros vamos a interpretar. Imaginaros, en la Edad Media, ¿cómo sabían que alguien estaba enfermo? Porque tenía una serie de síntomas y tal. Si viera a un médico del siglo XX o del siglo XXI que con una radiografía o con un termómetro sabe que tiene la temperatura elevada, esa persona del medievo no sabría. Y fíjate, estamos hablando de seres humanos, pero en líneas de tiempo diferentes, no sabría cómo ha llegado a ese diagnóstico. Pero nosotros conocemos la tecnología extraterrestre más o menos porque es similar a la nuestra, pero a la nuestra de aquella época. Fijaros, también, la historia os la dejo para que la conozcáis en el libro porque es flipante, porque eso que veis ahí no es una pastilla de jabón, eso es un paquete de tabaco que le tira al testigo como diciendo, que fúmate un pitillo conmigo. Eso ya no se puede hacer, ya no se puede fumar, que es malo para la salud. ¿Lo veis? Fijaros, la pistola, la nave. Aquí veis, por ejemplo, un caso de la imaginación de un novelista, de un dibujante, de un diseñador que en 1939 imagina que un astronauta de la Tierra va a un planeta remoto y le explica a los extraterrestres esto, que tienen también más mala cara que el copón, de dónde viene. ¿Veis? Dibuja un sol y dibuja unas órbitas y coloca unas piedras. Pues veis al lado, a la izquierda, un caso real que ocurre en el 47. Y los extraterrestres utilizan el mismo método que ya la ciencia ficción había previsto, pero no quiero decir
que el testigo hubiera visto la publicación, sino que simplemente el fenómeno OVNI está utilizando una serie de códigos, de información que el humano, el testigo, interpreta, porque esto es, por ejemplo, un cuadro de principios de siglo para representar los efectos de la anestesia. No me quiero yo ni imaginar la anestesia que le darían a las criaturas en aquella época. Y os voy a poner ahora una imagen de una abducción extraterrestre. Fijaros cómo pintaban hace ya unos cuantos de cientos de años los terrores nocturnos, las visitas de seres del averno, de la oscuridad, del otro lado, del más allá, llamémosle X, y cómo actualmente, por ejemplo, después la ciencia ficción dibujaba, lo veis allí en el lado izquierdo, y fijaros los secuestros extraterrestres, y ahí está lo que la imaginación humana. Y fijaros, los extraterrestres tienen mucha tecnología, pueden hacer que una nave aparezca, desaparezca, cruzan el infinito cosmos, pero después, para coger a un tipo, tienen una camilla, y tienen correa, y tienen instrumental primitivo, como cables, jeringuillas, y todos son componentes, como digo, socioculturales. Aquí vamos a ver rápidamente varios dibujos de la ciencia ficción, y vaya a ver si alguno de vosotros que haya ya tenido contacto con la literatura OVNI, si les suena en algo lo que va a ir viendo. Aquí vemos, por ejemplo, que este sí que es un humanoide que protagonizó un caso OVNI real, y que para intentar atrapar al humano, pues soltaba gases por la boca. Fijaros aquí la ciencia ficción, cómo dibuja a unos extraterrestres, a unas extrañas entidades, y fijaros lo que se encuentra un guarda de seguridad en Italia. ¿Veis la semejanza, no? La ciencia ficción que dibujó hasta la saciedad. Esto es el encuentro, el secuestro de Betty Barney Hill, y fijaros en esta imagen, fijaros, y esta es de la ciencia ficción. ¿Cuántas veces habéis visto en televisión, en artículos, en documentales, que los ovnis tienen haces de luz? Pues esto fue antes del nacimiento de los platillos volantes. Y fijaros aquí, tenéis los años antes de que Kenneth Arnold viera esos objetos sobre el Monte Rainier, que ya, fijaros, de 1943. Y esto es un caso de la década de los 60, que ven una nave, un ovni, y el tipo que está al lado no es un extraterrestre al uso, no es una criatura extraña, sino que parece un militar. Y no podía ser un prototipo porque realizaba una serie de operaciones que eran sumamente desconcertantes. Y es que hay todavía más interrogantes. Actualmente revisamos los casos de los 50, 60, 70, 80 y nos parecen retro, porque nuestra ciencia ha superado lo que los testigos veían dentro de las naves. Hoy día un niño con un móvil de última generación parece que tiene más tecnología que los extraterrestres. Fijaros, palanca, botones así gordos para que no fallen a la hora de darle, no como yo a la hora de iniciar la conferencia. Fijaros las nuevas naves o aeronaves que tiene la Fuerza Aérea Norteamericana, en comparación con los platillos que se veían en su época. Casi todas las hipótesis lo que defienden es que estamos ante seres y entidades inteligentes que tienen algún plan sobre la humanidad, y para sortear un poco todos los aspectos extraños que hay en los encuentros, pues recurren a que están haciendo a lo mejor un teatro cósmico, que esto
o es un camuflaje psíquico, que tienen un aparato para que la gente no los vea con su verdadera apariencia, y sobre eso hay muchísimo sobre lo que hablar. Pero lo que realmente a nosotros nos intriga es por qué esa variedad en lo que se observa. ¿Reacciona el fenómeno ante nuestra presencia? ¿Hay algún tipo de relación entre el observado y el observador? ¿Explicaría esa diversidad el hecho de que en cada encuentro lo que cambian los testigos? Imaginaros, presuponemos que el fenómeno siempre es el mismo, pero a la hora de presentarse lo hace con 1000 caras. Pero realmente, si compramos la idea de que siempre es el mismo fenómeno y lo único que va cambiando son los testigos, quizá la interacción y la participación de los testigos sea lo que influya y lo que determine esos cambios de imagen. Por eso yo creo que estamos ante un fenómeno de alguna manera interactivo, que no es algo fijo, que el concepto, la imagen, el ideograma no tiene por qué ser una prueba, una evidencia de lo que hay detrás. O sea, probablemente ni sean naves ni sean ufonautas. Es inmersivo, ¿por qué? Porque los testigos hablan de que están como en un trance, en un estado alterado de conciencia, son eventos privados, que no tienen después correspondencia en la mayoría de los elementos con otro tipo de sucesos que se registran en otra parte del mundo, son exclusivos, porque esa nave que se le aparece al tipo de Algeciras o al tipo de Cabra ya no aparece en ninguna otra parte del mundo. Y lo que os decía, ¿qué es lo que cambia en las experiencias? El factor anómalo presuponemos que tiene que ser el mismo. Los testigos siempre son diferentes. Yo creo que sea lo que está detrás del fenómeno ovni, utiliza el inconsciente de los testigos para adecuar su apariencia. Y para ello puede utilizar, no como piensan algunos investigadores, incluso escépticos, el tema de la imaginería, de la ciencia ficción, de la astronáutica, de los viajes espaciales y todo esto. Yo creo que aquí el inconsciente es tan amplio que se puede utilizar todo tipo de recursos y ideogramas, de cosas simples, de cosas normales. Y ese factor absurdo, el que parece que es el mayor enigma del fenómeno ovni, que algunos investigadores dicen incluso que es un elemento, un resorte que activa las propias inteligencias, los extraterrestres o lo que sea, para que la gente no crea. Dice, bueno, pues en vez de que vaya un extraterrestre y le dé una fórmula para curar el cáncer, y claro, si lo cuenta, todo el mundo lo cree, porque pone la fórmula y se cura el cáncer. ¿Vamos a preguntarle la hora o vamos a decirle que venimos de la cara oculta de la luna, cuando todo el mundo sabe que en la cara oculta de la luna no hay nada? Entonces, el factor absurdo sería, según estos investigadores, unos elementos que sueltan ahí para que la gente no los crea. Si ya es difícil que te crean que ha visto una nave extraterrestre, pues contra más si añade otro elemento así muy poco creíble, y por eso hablan de un teatro cósmico. Insisto, las acciones, los extraterrestres saben hacer gestos humanos, te hacen así con la mano, te hacen así, te hacen muecas. O sea, no solamente tienen una evolución parecida a la nuestra, sino que a ti en los gestos, en las cosas que hacen, también son muy parecidas. Es como si el agente externo, como yo lo denomino, sea lo que sea, esto que se nos manifiesta, está en contacto con el testigo, y el testigo, sin saberlo, es el que está facilitando esa información que se ve en la proyección. Por eso yo creo que nada existe antes de que se produzca un encuentro cercano, sino que esto surge durante el encuentro. Por eso nadie va a ver lo mismo que ha visto un tipo antes que él, porque nada se mantiene, es una creación efímera. Y para mí estas son algunas de las claves que nos pueden llevar
a comprender, a entender mejor el fenómeno ovni. Estamos ante un fenómeno exhibicionista que busca deliberadamente que la gente lo vea, por eso aterriza al lado de la carretera o en el patio trasero de una casa, no se oculta, es un fenómeno privado que, igual que es exhibicionista, no quiere exhibirse ante muchas personas, sino ante unos pocos testigos. Casi todos los eventos hablan de zumbidos, del estado mental, de la campana de silencio, que no escuchan nada, del absurdo, que os he comentado en la apariencia y en las cosas que hacen, en ese factor sociocultural, que es un fenómeno sin memoria, que parece que se crea para que tú lo veas en ese momento, pero después nadie más lo va a ver, que hace que la gente después desarrolle facultades, como las denomina la parapsicología, extrasensoriales, como la clarividencia, la sanación, la telepatía, etcétera, que muchos niños ven y sufren estas experiencias. Y para mí también otro dato importante, que son fenómenos que están sin estar. ¿Y cómo es esto? Pues muy complicado. ¿Por qué? Porque aparecen en mitad de una ciudad, los ve una persona y parece que nadie más puede verlo. Atraviesan paredes, son capaces de manipular el espacio y el tiempo. Entonces, parecen objetos físicos, pero a la vez parecen objetos psíquicos, parecen objetos que no tienen una componente física. Entre los avistamientos lejanos y los encuentros cercanos, lo único que tiene cierta relación, que coincide, que es un patrón, es lo que yo señalo en rojo, que en el libro me extiendo un poco más, que son las facultades PCI, y fijaros, la mayoría de los investigadores dicen el fenómeno principal es la nave y los extraterrestres. Los efectos colaterales son todas esas cosas, los fenómenos absurdos, el poltergeist, la parálisis, los trances, pues todo eso es efectos colaterales, que yo me gustaría que como los extraterrestres podían provocar todas estas cosas, pero digamos que son elementos de menos importancia. O, en su defecto, que es un sistema de camuflaje que utilizan para engañarnos, y por eso es epifenómeno y fenómeno. Para la mayoría de los ufólogos, la estética y la narrativa es donde tenemos nosotros que buscar la clave de estas apariciones. Y entonces yo me pregunto, y antes voy a hacer una, ¿os acordáis los casos que os comenté al principio? Rivera, Juan González Santos y el hermano de esta mujer, como no tengo la foto del testigo, pongo siempre la de la hermana, ven 3 naves, 3 tipos de ocupantes y no coinciden. ¿Pero en qué coinciden? Que los 3, sin tener forma humana de conocer esos datos, dicen que sufrieron como una especie de trance y como una campana de silencio. Que el tiempo no transcurría, que no escuchaban ningún tipo de sonido en la naturaleza, que los pájaros dejaron de cantar, los insectos no volaban, incluso en el caso del Torcal, el hermano de esta mujer, los animales se detuvieron como si estuvieran paralizados. Entonces yo me pregunto, ¿por qué no coinciden en lo que los investigadores dicen que es lo básico, que es la nave y el tripulante, y es la información que más circula? Perdón. Y, por ejemplo, al dedillo lo clavan. Además, son los elementos que los investigadores no suelen incluir en los libros, que son más difíciles de replicar por el mentiroso, por el que te quiere engañar, incluso por el que se deja imbuir por su fantasía. Esas cosas no son las que ponen. La gente ve en los libros los dibujitos de las naves. Tú dices, pues yo voy a engañar a Caravaca. Yo sí que he visto lo mismo que vio este hombre. No, te cuento un caso, pero coincide en lo mismo. Fijaros, en el caso de la izquierda, Paco y Juan y Paco, en los años 70, uno en España y otro en Argentina. Ven una nave y un ocupante, cada uno de su padre y de su madre. ¿En qué coinciden? En que estos señores, en aquella época, niños, se van a la cama
tienen ambos sueños premonitorios, como otros testigos. Yo me pregunto, por eso os decía que yo solidifico las preguntas para que tengan fuerza y que nos puedan llevar a un siguiente paso. ¿Por qué no coinciden en lo básico y sí coinciden en lo que parece que no tiene importancia? Porque probablemente este tipo de sucesos nos están hablando de lo realmente importante. Porque lo que decía, si se tratara de un engaño, la gente copia lo que ve en las revistas, no puede copiar lo que no sabe, y la gente no sabe ni lo de los sueños premonitorios, ni de los efectos zumbidos, ni el efecto campana, ni nada de esto. Y la imagen no se traslada de un lugar a otro. ¿Por qué coinciden en lo colateral y no coinciden en lo principal? Porque las tornas se han cambiado. Yo creo que lo colateral es lo importante. Cuando se produce el contacto con este fenómeno, sea lo que sea, el epifenómeno, lo que no tiene importancia es la apariencia de la manifestación, y lo que sí tiene importancia es la facultad de PCI, el trance, y eso que es lo que indica que este tipo de fenómeno está relacionado con otro tipo de encuentros que se han dado a lo largo de la historia, de gente que dice que ha tenido contactos con criaturas, con entidades que vienen del más allá, que vienen del cielo, que vienen del infierno, que vienen de otra dimensión, que vienen de otra parte, pero no hay sustanciales diferencias entre la gente que ve la Virgen, la gente que ve otras criaturas. Fijaros, no coinciden muchas veces en la forma de la Virgen, pero sí hablan de trances, hablan de zumbidos, de desarrollar facultades paranormales, de campanas de silencio. Y me pregunto yo, ¿por qué una persona que va a la Virgen ve a un monstruo de esto imposible o ve un fantasma, tiene los mismos efectos colaterales que una persona que ve un fenómeno ovni? No puede ser que, como os digo, la primera capa es la que nos deja hipnotizados, fascinados, que es la representación de esa nave, de ese ocupante, y es lo más difícil de desentrañar. Fijaros, en mi estudio, resumido en ese libro, la mayoría de los testigos son niños, y siempre las apariciones de la Virgen han destacado por ser niños. Fijaros, hablan de esferas, de criaturas. Este es Kenneth Arnold, que en el 47 vio platillos volantes. Bueno, no vio exactamente platillos volantes, pero yo creo que él fue el que hizo que todo este tipo de fenómenos se globalizaran. Lo que antes eran folclores, y no confundirme con folclore y mito por algo irreal o por algo que no existe, pero eran cosas que se mantenían a nivel local, porque si es cierto que el fenómeno no tiene fuerza, si no tiene fuerza, ¿para qué un ovni que se ve en Algeciras a 1 kilómetro no consigue que otra persona lo vea igual? Es porque el fenómeno no tiene fuerza. La única fuerza que tiene el fenómeno es la de la cultura, de la que hablaba el señor alcalde. La cultura durante mucho tiempo hacía que la gente conociera cosas a través de los libros, de las tradiciones orales, pero en el 47 había unos medios de comunicación brutales, impensables para hace siglos, y consiguió que el efecto Arnold, la gente viera platillos volantes por todo el mundo, pero no que se los imaginara, sino que accediera a ese mundo que está ahí. Y de esto no voy a hablar porque sería enrollarme ahora demasiado. Por ejemplo, podéis decir, no vea Caravaca la chapa que nos está pegando aquí, yo que venía aquí a escuchar no sé qué de extraterrestre, al final voy a tener que sacar los tomates. No sacarlos todavía. Fijaros, el Pentágono, ¿habrá una institución que se gasta el dinero? Bueno, se gasta también el dinero, la gente se mete con el gobierno español actual, pero si vieran las cosas y cómo se gastan el dinero los americanos, entonces fliparían. Pero bueno, el Pentágono ha investigado ovnis y llega a una serie de conclusiones. Fijaros, lo básico que tienen una aceleración. Estas son las 5 observables que ha descubierto el Pentágono sobre las características de los ovnis. Las veis aquí, las velocidades y todo. Pero fijaros en ese punto.
baja observabilidad, que es un término así científico para decir más o menos, fijaros, independientemente de que el objeto se vea de forma electroóptica, quiere decir que la gente lo vea a través de un sensor, de un radar, de un detector de calor o que sea, o a simple vista, la incapacidad de obtener una imagen clara del mismo sigue siendo muy difícil de lograr. Ya te están diciendo, aunque eso está ahí, no podemos fotografiarlo tan fácilmente y a lo mejor fotografiamos una cosa que no se corresponde con lo que se ha visto. Las descripciones de testigos suelen ser complejas de describir, mientras que los retornos de los radares a menudo no tienen sentido. Ya demuestran que hay ahí algo que no coincide entre lo físico y lo que se ve. Y en muchos casos es casi imposible ver realmente el objeto. Y en cambio, los informes suelen incluir que lo que se ve, de lo que se ve alrededor del objeto, que es como si tuvieran una capa extraña. Pero lo más extraño, fijaros, ¿cuál era uno de los objetivos del grupo que investigaba ovnis para el Pentágono? No Caravaca y su distorsión y sus paranoias. El objetivo, además aquí voy a el inglés que yo manejo, que es el de Google Traductor, que me lo ha dicho antes. El objetivo de este programa es un mejor entendimiento de la naturaleza de la realidad. ¿What? Eso es mío. ¿What? ¿Qué tendrá que ver los platillos volantes, los extraterrestres, con un mejor entendimiento de la realidad? ¿Por qué? Porque la gente que... los científicos que investigaban ovnis para el Pentágono se percataron de todo esto que yo he estado comentando y que también otros investigadores lo han ido señalando a lo largo de los años, que hay una serie de factores que son muy difíciles de explicar. Y cuando yo leí esto, es como, vamos, yo sentí un orgasmo. Fijaros lo que dicen aquí. Nuestros estudios proporcionaron evidencia de que el fenómeno ovni es mucho más que máquinas voladoras que juegan al gato y al ratón. El gato y el ratón es, estoy aquí pero no estoy, me dejo ver, no sé qué. Fijaros. Y por cierto que yo no he trabajado para este hombre, para Robert Bigel, lo que más quisiera yo, me hubiera dado una beca y una pila de millones. Y fijaros la conclusión. Involucra toda una serie de eventos que incluyen sucesos paranormales, poltergeist, la aparición de extrañas criaturas, objetos esféricos luminosos, heridas en humanos y animales, añadiendo... Y yo cuando leí esto dije, esta gente... Añadiendo que los ovnis tienen la capacidad de manipular y distorsionar la percepción humana. Y no están hablando de extraterrestres que puedan tener la capacidad de manipular y distorsionar la mente, sino que te están diciendo, ojo, es mucho más que máquinas voladoras, porque si no, no lo diría. Diría, son máquinas voladoras, pero además, dice, aquí hay algo más de lo que vemos. Y para mí, para ir concluyendo, no sé cómo iremos de tiempo. ¿Bien? ¿Mal? ¿Quién ha dicho mal? Mientras que no sea Paco, ¿cómo vamos? Bien, me lo ha dicho. Para mí, el fenómeno ovni es una pantalla que durante siglos ha utilizado diferentes ideogramas, acordes con la época, pero no porque el fenómeno se disfrace, sino porque nosotros lo decodificamos de esa forma. Y nos impide ver qué hay detrás, nos impide ver la verdadera dimensión del fenómeno porque estamos distraídos como con esa realidad alternativa, esa realidad simulada que son los ángeles, los fantasmas, los extraterrestres. Pues ya la gente no ve hadas, no ve duendes, ve extraterrestres. Entonces vemos que ahí hay una serie de elementos que nos vienen a indicar de que probablemente solamente, que sería complejo también de conseguir, que los testigos no influyesen demasiado en lo que están viendo para que podamos salirnos de este efecto que logran al presentarse ante nosotros mediante una decodificación acorde a nuestro estado sociocultural y nuestra información latente en el inconsciente, y podríamos llegar a salirnos de esta matriz
y comprender de que probablemente todos esos seres que se nos han presentado a lo largo de la historia son simplemente un vehículo, y aquí sí hablo de vehículo, pero un vehículo de transmisión de una información que va mucho más allá. Por eso todos los testigos de estos seres, ninguno coinciden en la imagen. Nunca hay en ningún campo de la parapsicología, de la cristozoología, de las apariciones marianas, no hay una foto fija de una entidad, siempre hay cientos y miles, o sea que hay cientos de fantasmas, que sería obvio, porque cada uno viene de su espíritu, hay duendes, hay de todo. ¿Y qué quiero decir con esto? De que probablemente el fenómeno ovni está conectando, o lo que crea el fenómeno ovni está conectando con el ser humano, con la psique humana, para transmitir un tipo de conocimiento que hasta el momento ha dejado ver muy poco, porque la gente, y que también es comprensible, se distrae porque en esa conexión, como acordáis de la película de Matrix cuando te metían el enchufe por aquí atrás, pues igual la gente se queda fascinada por el ruido, porque esto no deja de ser ruido, una interferencia sensorial que crea una imagen de un platillo, de un duende, de un hada, de un habitante de otro mundo, pero probablemente sea un simple reflejo distorsionado de nuestras esperanzas de conocer que hay un intermediario entre nosotros y esa información, que yo no dudo que esa información es ajena y que nada tiene que ver con el ser humano ni con nuestra especie, pero que a la vez está muy relacionada y que utiliza la psique humana para conformar su apariencia física. Y creo que este es el único camino de encontrar una puerta que nos saque del laberinto, ver en lo que realmente coincide el fenómeno y en lo que no, y en donde veamos que hay repetición, y si esto coincide también con otro tipo de personas que han tenido otro tipo de experiencia, pues quiere decir que la psique humana juega un papel importante, no es la que origina estos fenómenos, pero sí es por la cual estas manifestaciones entran en nuestra realidad y que demostrarían que hay algo más de lo que ven nuestros sentidos. Y yo creo que eso es tan o más interesante que hubieran sido seres extraterrestres. Y hasta aquí lo dejo. Gracias. Si hay alguna pregunta, tomates no, ¿eh? Más que de pregunta, una reflexión para que sigas con otro libro. No, si ya ha empezado otro libro. En primer lugar, comentarte que el fenómeno no es nuevo. Las figuras de los ovnis sí se repiten, porque en la Edad de Piedra ya nos dejaron dibujados en esa ruta, allí mismo en España, en la zona franco-cantábrica, hay infinidad de dibujos de ovnis circulares y de seres que son muy parecidos a los que los testigos manifiestan hoy en día. Y en segundo lugar, también hacer una apreciación sobre si vienen de otras dimensiones o de otros planetas. ¿Tú crees que se fiarían mucho de los terrestres con la maldad que tenemos y con la violencia que tenemos? Pues intentaría distorsionar el fenómeno lo máximo posible porque no supiera de dónde viene. Y otras cosas, ¿no? Pero, Miguel, mira, te voy a decir una cosa. Es fácil que coincidan porque hay tantos tipos de platillos y de ocupantes que con algunos tiene que coincidir. Y segundo, nuestra ciencia es capaz de monitorear a día de hoy a una tribu que viva en el África o en Centroamérica, que esté apartada de la civilización, y la puede observar, la puede estudiar sin que ellos lo sepan. Ya tenemos drones, tenemos una serie de, incluso con los satélites. Te compro la idea, los extraterrestres no quieren mezclarse con nosotros porque somos muy malos, pero es que para que se dejan ver.
Bueno, pero es que están estudiando el planeta. Bueno, pero lo pueden hacer, si se pueden hacer invisibles y somos malos, hazte invisible todo el tiempo. No aterriza al lado de una carretera o en el patio trasero de una casa. Y otra percepción también es que sí que el testigo sufre como una apertura de conciencia. Algunos, otros no. Yo he hablado con muchos testigos que el fenómeno, incluso a día de hoy, todavía no se lo creen. Yo, por ejemplo, sí, he sido científico y he pasado a ser investigador OVNI, entre otras cosas, gracias a un suceso que le pasó a mi esposo. Sí, hay gente que después de tener un encuentro OVNI han desarrollado, como decía, incluso ya no solamente facultades paranormales, sino que han tenido esa apertura de la que tú hablas de conciencia, de querer conocer, de querer investigar y de querer estudiar. Y otra cosa es que seguro que se han recuperado objetos volantes no identificados, no terrestres, y se están copiando la tecnología. De hecho, los americanos, los chinos, los rusos, pues seguro... Yo espero que los rusos no tengan una nave extraterrestre, no nos mandan a todas... Incluso aquí en España es posible que... España, que va a tener lo que le faltaba a Pedro Sánchez el pobre, que digan que tiene un extraterrestre guardado, bueno, el pobre. Yo soy... Por favor. Yo tengo una casa... Lo que ha faltado, ¿os imagináis en el mundo? Bueno, esto se graba, esto se pone en internet, no se puede decir, pero la verdad, Pedro Sánchez pobre, esa es la culpa de todo. Ahora va a tener también Pedro Sánchez un extraterrestre. Que si ese yo he visto algún extraterrestre. ¿Cómo? Naves sí, pero seres no. Naves sí, pero yo creo que ni lo uno ni lo otro. Mi esposa sí. Bueno, pero yo lo que te digo, tú imagínate los rusos cómo se la están viendo y se la están deseando con los ucranianos. ¿Tú crees que si tuvieran una tecnología mejor no lo hubieran utilizado? Bueno, ¿alguna otra pregunta? No le ha dado tiempo todavía. No ha dado tiempo, pues no veas tú, los rusos. A ver, otra pregunta. Sí. Pero echaba en falta una de las manifestaciones, supuestas manifestaciones relacionadas con los ovnis, que era la abducción. ¿En cuál de las dos tipologías? Bueno, es que yo soy muy escéptico con el tema de las abducciones, porque te cuento, hablaba de que las apariciones que son reales y ajenas al ser humano, por el contrario, necesitan del sustrato cultural para expandirse. No tienen muchas veces la fuerza para originar ciertos fenómenos. Os pongo un ejemplo. En Galicia la gente ve la Santa Compañía, que es una comitiva así de espíritu que lleva un féretro ahí andando y el que la ve se está agafado. O se muere él mismo o muere alguien de su entorno. Igual que los extraterrestres. La imagen no hace falta ser un Sherlock Holmes para decir que lo que son gente que se han muerto y que vienen aquí. Bueno, primero vienen aquí a darte susto aquí, darte y el que tenga del corazón algo, agárrate que vienen curvas. Pero la imagen es diáfana. Unos tíos así con unas capuchas, llevando un féretro allí. Estos entienden del más allá vienen aquí a dar el más féretro. Porque la gente de Cádiz no los ve. El más allá no tiene fuerza para presentarse a la gente de Cádiz o a la de Málaga. O a la gente de Wisconsin. ¿Qué pasa? Que la gente de Wisconsin no puede ver la comitiva. El fenómeno necesita del sustrato para tener una imagen que utilizar. Porque si no, si tuviera fuerza, esos féretros por todos lados. Aunque hay apariciones similares en otras partes del mundo y en otras partes de España que se asimilan a la Santa Compañía, pero no son idénticas a la Santa Compañía. Entonces, ¿esto qué me indica a mí? De que, aunque estamos ante algo anómalo, extraño, y repito, ajeno al ser humano, necesita también de cierta cooperación del ser humano, y las abducciones comienzan a darse en mayor número a partir de la década de los 80, cuando los libros de Buzz Hawking y Will Stryber hablan de las abducciones. Y entonces hay un marco en el cual empiezan a desarrollarse, y aparte hay también mucha paranoia ahí, hay mucha gente muchos investigadores que comienzan a utilizar malamente la hipnosis. Entonces tú, una persona que está hipnotizada, le dice, antes que te cuente nada, le está diciendo, ¿cómo era el extraterrestre? La imaginación es como un volcán, eso no lo para nadie, ni un tapón de corcho. Entonces, el tema de las abducciones, yo en el libro doy una serie de claves
Es que está aquí mi editor, tengo que justificar un poco aquí el libro. Y yo creo que no tiene, aparte lo digo, ¿por qué los extraterrestres en las abducciones utilizan jeringuillas? ¿Tú crees que una civilización que sacan a un tío de la cama, fíjate tú, no te podrán secuestrar cuando tú estás viendo la tele un partido de fútbol, que tú estás más o menos, dices, no, tú estás dormido ahí, de noche vienen, te sacan a través de la pared? No abren la puerta, no, la puerta, a través de la pared, es una tecnología, ojo, ¿o no? Pero no es reciente, porque sí, en todas las religiones sí, hay gente que sube a los cielos, ¿no? Sí, pero te compro eso, pero tú cómprame esta idea. ¿Hay que tener tecnología para sacar a un tío a través de la pared? Sí, hombre, porque no la han echado abajo. Tú atravesas la pared, pero después te llevan a la nave y te atan con una correa y te sacan sangre con una jeringuilla. Entonces aquí hay, como tú dices, evidentemente esto es un fenómeno anterior o antiguo, como decía Miguel Ángel. Hay gente que ha tenido contacto o encontronazos con seres, criaturas, entidades que han venido a tu casa y te han llevado a sitio para hacer, antes te torturaban, antes tenían otro tipo, también había experiencias sexuales en la Edad Media, que decía que había venido el demonio o la diabla a visitarte, que también aquí había mucho de humano, pero bueno, en la parte paranormal que nos ocupa, y actualmente también los extraterrestres vienen por esto van a ver después niños en internet, vienen a copular, pero no para copular en plan científico, sino en plan, ¿tú me entiendes? En plan ya buscando ahí el roce. Entonces, es el mismo fenómeno, pero lo que va cambiando es la forma que lo vamos arropando de cierto tipo de imágenes. Sobre todo yo hablo de los encuentros cercanos, de las experiencias vis a vis, y nunca mejor dicho, de proximidad. ¿Alguna pregunta más? Veo un tomate volando por allí, pero no. Bueno, ya os dejo porque estoy dando demasiada chapa. Muchas gracias por aguantarme.